A pesar del incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos, el Banco Central de la República Dominicana pues no ve excesivos riesgos, aunque lo está monitoreando lo que está sucediendo con la política monetaria de esa gran nación. El Banco Central en su última reunión de mayo pues decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 5.25%, que es una tasa de interés que, analizada por parte del Fondo Monetario Internacional, es considerada como adecuada, es una posición neutral, es decir, que ni es muy flexible ni muy restrictiva, y eso hace que los agentes económicos pues se sientan tranquilos y puedan ejecutar sus proyectos de inversión sin ningún tipo de incertidumbre. Y esto obviamente que es algo positivo porque ayuda a que la economía siga expandiéndose. De hecho, hacia el mes de abril, si usted toma lo que es la variación de la economía en el mes de abril, pues se registró una variación positiva de 7.5%, es decir, que la economía está creciendo en ese mes, o sea, sacando el concepto de tendencia, pero muy por encima en ese mes de lo que es el crecimiento potencial, que es 5%. Y en los últimos 4 meses, es decir, de enero a abril de este año versus enero a abril del año pasado, 6.7%. La economía está creciendo bien, la economía dominicana 6.7%, y eso está generando pues una ampliación de lo que es el valor agregado que se distribuye tanto a los trabajadores como a las empresas. Y eso es algo positivo. Usted me dirá, pero yo tengo un negocio y a mí no se me ve esas ventas, no se me ve ese beneficio. Y aquí hay que explicarle lo siguiente. Miren, cuando se habla cuando se habla de crecimiento, lo que crece es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se mide de diferentes formas, el valor agregado por sectores o el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones que se producen internamente, es decir, que usted no toma en consideración la parte del consumo que es importado, la parte de la inversión que es importado, no. Solamente usted utiliza la parte producida internamente del consumo, de la inversión, del gasto público, las exportaciones. Entonces, ese Producto Interno Bruto también se puede medir como la remuneración a los factores de producción. Y hay dos factores de producción. Está la mano de obra y está el capital. La mano de obra, usted sabe que no es homogénea. La mano de obra no es homogénea. ¿Por qué? Porque hay personas muy educadas y personas con un bajo nivel de preparación. O sea, que usted puede decir calificadas y no calificadas. Son los dos grupos en términos laborales. Y usted puede tener una política económica que esté generando un crecimiento, pero que ese crecimiento, debido a que está sucediendo algo en la economía internacional, lo que está beneficiando principalmente es a los más calificados. Si es así, el crecimiento de la economía, cuando usted dice, mira, la economía ha estado creciendo en los primeros 4 meses de enero hasta abril en 6.7%, y ese crecimiento no se nota, usted dice, bueno, vamos a ver, ¿quién no lo nota? Porque cuando usted observa los calificados, los no calificados, no sé, porque habría que hacer la descomposición, usted puede decir, pero mira, que se lo está llevando es este grupo principalmente. Los calificados, o mira, es el grupo de los no calificados, y usted ve que entonces la clase media se comienza a quejar y dice, pero a mí no me está yendo bien, sí, pero a los no calificados le está yendo bien. Entonces, ahí usted tiene que además tomar en cuenta lo siguiente. ¿Son todos los calificados o todos los no calificados los que pueden beneficiar simultáneamente? Tampoco, no, porque depende del sector donde usted está. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está en manufactura. Es lo mismo que si estuviese en comercio, o es lo mismo que si estuviese en turismo. Vamos a suponer que la economía de repente se pone de moda y comienza a venir turistas chinos hacia República Dominicana. ¿Quién es que se beneficia? Y la economía comienza a crecer, por ejemplo, 8%. ¿Quién se beneficia? Se beneficia los trabajadores directos del sector turismo, el mesero, la que limpia la habitación, el que sirve el trago, el que ameniza a los turistas, el que lo maneja, el que regentea el hotel y todo eso. Todos esos trabajadores comienzan a beneficiarse. Ahora, también se beneficia una actividad que está vinculada, el sector agropecuario, porque se vende más plátano, se vende más huevos, se vende más carne de pollo y así sucesivamente. Usted observa cómo también el sector agropecuario se estaría beneficiando de ese boom del turismo. Ahora, se va a beneficiar, por ejemplo, un sector como el vinculado con la minería. Usted dice, no necesariamente.
No, no. Pero ¿se puede beneficiar el turismo? Sí, directo. El comercio, sí, porque puede ser que los turistas salgan a beneficiarse de las diferentes tiendas que están alrededor y que le compren. Y eso significa, entonces, un aumento del valor agregado del comercio. La manufactura pudiera beneficiarse menos, pero pudiera también beneficiarse. El sector salud, sí, si los turistas se enferman y tienen que ir a un hospital, a una clínica, pues eso impacta sobre el valor agregado. Es decir, que vemos cómo cuando hay crecimiento, eso no significa que se distribuye de forma homogénea, no, porque los factores de producción no son homogéneos. Cuando hablamos de la mano de obra, podemos calificarla diferente en términos de el nivel educativo, el nivel de productividad, el nivel de educación en términos generales, y al mismo tiempo los sectores definen cuáles son los trabajadores que se benefician y cuáles no. Pero lo mismo sucede con el capital. Es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa. Vamos a suponer que usted ejecuta una política económica y comienza a beneficiar directamente a las pequeñas empresas. Vamos a suponer. Entonces los grandes se comienzan a quejar. ¿Por qué? Porque antes las compras públicas iban únicamente a las grandes empresas. Ah, no, pero ahora se ha democratizado el proceso de compras públicas y por lo tanto se le está dando beneficios a decenas de miles de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que antes no le podían vender al sector público. Entonces usted le pregunta a un gran empresario, mire, ¿cómo está la cosa? Malísima, malísima. Eso está difícil, complicado, durísimo. No se vende nada. Y usted va a una pequeña empresa, sí, la cosa le va bien. Y viceversa, pudiera darse el caso. Puede darse el caso que las grandes superficies comerciales estén desplazando cada vez más a la pequeña y mediana empresa y se la ponga difícil. Por eso hay países que tienen legislaciones donde cierran los negocios. Por décadas han estado así, donde los negocios grandes no pueden abrir los domingos, por ejemplo. Y hay que dejarle ese día de beneficio a las pequeñas y medianas empresas. Hay muchísimos países europeos así. Muchísimos países europeos se manejan de esa forma. Se le da un beneficio directo a las pequeñas empresas no trabajando. Hay otros que han ido cambiando eso. Han ido cambiando, dejando que las grandes superficies comerciales también comiencen a operar los domingos. En República Dominicana no hay ningún tipo de restricción. Si hay, por ejemplo, un boom de la economía y ese boom de la economía lo absorben las grandes superficies comerciales, entonces usted dice, ah, mira, no hay actividad económica positiva porque yo no lo estoy notando. No, lo que pasa es que usted está en una pequeña y mediana empresa y eso lo está viendo una gran empresa. Entonces, fíjense cómo puede ser de los dos lados. Le dije cómo, con una política de compras públicas dirigida a pequeña y mediana empresa, se queja el grande, que antes era el único que le vendía al sector público. Ahora el pequeño le vende. Entonces, eso hace que usted tenga una situación donde usted pudiera decir, ah, pero mira, ya ahora entiendo por qué cuando se dice que hay crecimiento económico y yo no lo siento, no significa que eso no sea correcto. Yo le puedo asegurar a ustedes que el crecimiento económico, tal como se cuantifica, se mide en la República Dominicana, cumple totalmente con los estándares de los organismos internacionales que le dan un seguimiento muy estricto a esas partidas de la economía a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional verifica lo que es la manera en que se crea esa variable, la variable Producto Interno Bruto. En la República Dominicana también lo hace y le ha dado muy buenas calificaciones. Es decir, que al equipo que está en el Banco Central de la República Dominicana, a ese equipo se le da una buena calificación por parte del Fondo Monetario Internacional a la hora de cuantificar, de medir, de estimar lo que es el Producto Interno Bruto y su variación. En consecuencia, no hay por qué dudar de ese crecimiento. Ahora, hay que entender que el crecimiento no es homogéneo. El crecimiento se distribuye de forma desigual y ahí es que interviene entonces la política económica y específicamente la política fiscal. La semana pasada acá en Tecnopol estuve hablando con Maynor Cabrera, que es un experto en materia de unos modelos que cuantifican el impacto que tiene la política fiscal sobre la distribución de los ingresos. Y la distribución usted la tiene que ver por el lado de lo que es el promedio, como la desviación de ese promedio, es decir, la desigualdad que pueda existir. Y cómo, y se ha demostrado en el país, cómo la política fiscal ayuda a reducir
esa desigualdad y ayuda al mismo tiempo a aumentar el nivel de ingreso de los segmentos más pobres. Y eso es algo que puede favorecer lo que es la creación de una sociedad cada vez más justa. Vamos a hablar de ese tema en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.